decía, estábamos hablando, y no lo quiero dejar pasar, ojalá lo pueda decir, hablando por esta cuestión de héroes y heroínas, de prócer, ¿sí? Que forjaron nuestra patria, que participaron muchos de ellos en las guerras por la independencia, y bueno, y generalmente se lo tiene presente, ¿sí? Como cuando se habla de estos personajes, se lo tiene presente más que nada al hombre, ¿no? Hablamos de un San Martín, hablamos de un Belgrano, de un Martín Güemes, que le contaba yo quién fue el que soportó en el norte de nuestro país, con un ejército medio bastante informal, a los soldados realistas que querían ingresar por sobre, como diera lugar, el territorio de lo que hoy es nuestro país, y él lo soportó con un ejército informal, de un Simón Bolívar, que colaboró en la independencia o en las guerras independentistas, ¿no? Las lideró la guerra independentista en lo que hoy es América del Sur, ¿sí? Y Sucre, que también fue el segundo de Simón Bolívar. Y de Belgrano, por supuesto, nuestro creador de la bandera, ¿sí? Que pese a no haber sido militar, el tipo se puso la ropa de militar y se convirtió de militar de un día para el otro. Cosas fantásticas, ¿no? Y siempre hablamos del hombre, ¿sí? Ahora bien, ese hombre estuvo acompañado por mujeres, ¿sí? En principio. Y por ahí a veces nos olvidamos de rescatar de la historia heroínas, ¿sí? Que dieron todo, por la creación de lo que hoy es nuestros países latinoamericanos. Te puedo hablar de una Juana Zurduy, ¿sí? Sin tener el más mínimo remoto de conocimientos militares, que el único que lo tenía era su marido, Padilla. Esta mujer se puso la ropa de soldado y se comunicó con los pueblos aborígenes quechua, porque esta mujer es originaria de Bolivia, con los pueblos quichua, con los aymarás de Bolivia, y a ellos los convenció para que también se alistasen en las fuerzas que peleaban contra los soldados realistas. Ella misma combatió contra los soldados realistas, una mujer muy sufrida, perdió a sus hijos por paludismo, ¿sí? Un COVID-19 de la actualidad, ¿sí? Qué sé yo, una Macacha Güemes, la hermana justamente de Martín Güemes, que se ponía la ropa del soldado y agarraba las lanzas y agarraba el fusil y peleaba a la par del hermano como un soldado más. Y era una mujer. Casila Igarzábal, una mujer que no dudó en hacer hacer una especie así de agente secreto, ¿sí? De buscar información con los españoles que estaban en Buenos Aires y llevarles esa información a los líderes de los ejércitos que estaban queriendo pelear contra los realistas. Es decir, por nombrarte algunas de las mujeres, seguramente hubo muchísimas mujeres más, ¿sí? Que participaron. La idea es que tengamos presente que solamente estos hombres, por más liderazgo que hayan podido tener, por más convicciones, ¿sí? Por más que hayan liderado grandes ejércitos, si no hubieran tenido la ayuda de las mujeres, hubiera sido bastante imposible que lo hubieran logrado. Y de ellas también, de un pueblo, porque San Martín solo no pudo haber hecho nada, Simón Bolívar tampoco, y los otros, siempre hubo un montón de gente que lo acompañó, ¿sí? Entonces, es necesario que tengamos eso presente también. Sí, San Martín es un líder, ninguna duda que lo es, eso sí, pero San Martín necesitó de los argentinos de ese momento, o de por lo menos los que querían ser argentinos en ese momento, para poder librar las batallas contra los españoles. Y por supuesto, como bien decía, con la ayuda de las mujeres, ¿sí? Vamos a la segunda diapositiva, a la diapositiva siguiente. Bien, yo les decía, ¿sí? Que en esto de querer conformarnos como país, entonces, entre 1810 y 1820, hubo una sucesiva formas de gobierno, ¿sí? Que tenían que ver un poco con ver qué forma, desde el punto de vista político, íbamos a adoptar para gobernarnos. Ya a esta altura, ya la teníamos bien clara que queríamos ser un país, ¿sí? Ya no había dudas. De 1810 en adelante,
cuando se conformó la Junta Grande en adelante, ya no había duda, ¿sí? Y yo acá lo único que hago es desarrollarte mínimamente cuáles fueron esas formas de gobierno. Primero va a ser un triunvirato, es decir, 3 personas van a ejercer el poder ejecutivo. A ver, la idea que se tiene como forma de gobierno, ¿sí? Era que Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué hacía? Buenos Aires tomaba la representación de las provincias, ¿sí? ¿Sí? Para con el exterior, ¿sí? Ese era en principio el gobierno que se conformó en esto que ya se empezó a llamar a partir de 1810 en adelante las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Después van a llamarse más adelante la Confederación Argentina y bueno, hasta que finalmente adopta estos 2 últimos nombres, ¿no? Confederación Argentina y la República Argentina. Pero ya había idea, ¿sí? De conformarse como unidad de provincia. Lo que faltaba era qué es lo que íbamos a hacer, qué forma de gobierno íbamos a adoptar. Y bueno, este primer triunvirato, era una copia real, chicos, de lo que estaba sucediendo en Francia. En Francia, después de la Revolución Francesa, después del llamado el periodo del terror, también se dieron estas formas de gobierno, triunvirato y demás. ¿Sí? Bueno, y acá más o menos se va a repetir lo mismo, ¿no? Siempre mirando esos modelos de cómo gobernar. Pero en este periodo decía yo, lo más importante es la asamblea del año 13. ¿Sí? Esta asamblea, que fue conformada por representantes, ¿sí? De todas las provincias que querían unirse, ¿sí? Y querían ser un país, logran establecer medidas que van a ser la base de la República Argentina, ¿sí? La base. Y que van a empezar a diferenciarse justamente del sistema de gobierno o de la forma de legislar, de tener leyes, de lo que se heredaba de la corona española. Esta asamblea del año 13, los objetivos básicos que tenía eran declarar, establecer una constitución. Recordemos que cuando hablamos de constitución estamos hablando de un contrato social para dentro de ese contrato social funcionemos como país, ¿sí? Y además tenía la otra misión de declarar la independencia. Pues estas 2 funciones o objetivos esenciales que se fijó no lo pudo lograr, ¿sí? Por disidencia justamente entre las provincias. Las provincias tenían disidencia en el tipo de gobierno con el que íbamos a adoptar, de qué tipo de economía vamos a tener, es decir, hay un montón de inconvenientes, no nos poníamos de acuerdo, entonces esta asamblea no logró los objetivos finales que tenía, que era justamente la de establecer una constitución y declarar la independencia. Pero pese a ello, ¿sí? La asamblea del año 13 fue importantísima porque dio los primeros pasos para ser país, ¿sí? Suprimió los títulos de nobleza, es decir, todo título de nobleza que existían aquí en lo que hoy es nuestro país por ser colonia de España, quedan abolidos, no existe más. Se suprime la servidumbre indígena, ¿sí? El indígena era sumamente explotado, bueno, eso queda suspendido. Se decreta la libertad de vientres. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hijo de esclavo nacido a partir de ese momento, ¿sí? A partir del año 13, era libre. El hijo, no el papá esclavo. Decreta la libertad de vientre, por lo cual todos los que nacen hijos de esclavos a partir de ese momento son libres, ¿sí? No los esclavos, insisto con esto, la esclavitud se va a abolir definitivamente en la Argentina con la Constitución de 1853. Pero bueno, fue un paso importantísimo, por lo menos en ese punto de vista. También se establece o se acuña una moneda con el escudo de la Asamblea, que es el sol, ¿no? El símbolo del sol, que eso lo relacionaba mucho ese sol con el emperador inca. De ahí viene el sol, esos sol que a veces, no sé si en algunas monedas todavía se siguen viendo algunos sol, se relaciona a eso, ¿no? Al imperio inca, ¿no? Se aprueba un himno nacional, cosa que tener una canción nacional quiere decir que ya nos empezamos a identificar con algo, ¿sí? Y con una canción. Y por supuesto aprobó
el uso de la bandera creada por, por Belgrano, lo cual hace que, bueno, ya tenemos un himno nacional, tenemos una bandera nacional, tenemos una moneda propia que ya no tiene la figura de, la moneda no tiene la caripela de Fernando VII, ya no la tiene, que era lo que circulaba hasta ese momento. Y dejamos de cantar el himno español y tenemos un himno propio, es decir, ya somos país prácticamente, ¿sí? Van a faltar algunas cosas más todavía para terminar de ser país totalmente, pero bueno, esta es la gran base. Por eso la Asamblea del año 13 fue sumamente importante y definitoria para la base de lo que hoy es nuestro país. Decía yo que lo que faltó para poder ser país, ¿sí? Y que no hubiese ningún tipo de duda, era justamente, o fue justamente la Declaración de Independencia, ¿sí? El 9 de julio de 1816 se establece un Congreso Constituyente que, fíjense ustedes, se va a establecer en Tucumán, habida cuenta de estas diferencias que había entre todas las provincias que siempre la miraban con recelo a Buenos Aires. Entonces, bueno, Buenos Aires dice, bueno, listo, para cortar un poco, a ver, para empezar a hablar de que somos país, vamos a hacer esta asamblea constituyente, ¿sí? En otro lugar, en otro territorio. Y bueno, lo hacen, lo deciden hacer en Tucumán. Y ahí ese Congreso Constituyente fue establecido en Tucumán justamente para eso, ¿no? En el año 1816, para establecer una constitución también. Se seguía pensando en que había que establecer una constitución, es decir, un contrato social para a partir de ahí empezar a funcionar como país. Pues tampoco se va a lograr esa constitución. Pero aquí que se logra establecer la declaración de independencia, es decir, está bien, no hicimos, en ese Congreso Constituyente no se conformó o no se declaró una constitución, un contrato social, pero sí se estableció la declaración de independencia de la corona española y de cualquier, ¿sí? Otra potencia, así decía la declaración en ese momento, ¿no? Dice, la declaración de independencia de el rey Fernando VII, de cualquiera de sus sucesores e incluso, ¿sí? De cualquier otra potencia extranjera. Que en realidad eso de potencia extranjera lo agregan, se lo agregan como a los 2 o 3 días del 9 de julio, se lo agregan porque se apiolaron que no habían puesto eso, ¿sí? Entonces nos independizábamos de España, pero no hacíamos la salvedad que nos independizamos también de cualquier otra corona o de cualquier otra potencia extranjera que pretendiera estos territorios. Bueno, entonces se aclaró eso a los 2 o 3 días y quedó plasmado también en la Declaración de Independencia. Esta Declaración de Independencia que no solamente fue escrita en español, sino que también en varios idiomas indígenas, ¿sí? Como el Aymara, por ejemplo, ¿sí? Para poder mandárselo a todos los pueblos cercanos y que todos los pueblos cercanos supiesen, ¿sí? De que nos habíamos declarado independientes y a partir de ahí, bueno, a partir de acá, ahora somos país. Acá no cabe duda, somos país. Y mientras tanto, chicos, ¿sí? Acontecían las guerras por la independencia. O sea que esto termina de confirmar que las guerras de independencia no eran en vano, ¿no? Que estaban bien como se estaban llevando a cabo, porque el objetivo era justamente la independencia, ¿sí? Bueno, vamos a la otra. Esto seguramente ustedes lo han visto en la primaria, pero bueno, lo repasamos. Bueno, ten atento porque ya se viene el corte, ¿eh? Miren, entonces, este Congreso de Tucumán, que yo les decía, se había trasladado a Tucumán para establecer una constitución nacional, no lo logra, pero sí logra la independencia. Ese mismo Congreso, que fueron 33 congresales, el presidente en ese momento que se declara la independencia era Laprida, esos mismos 33 congresales se trasladan a Buenos Aires. Fíjense, hagan un poquito de imaginación. ¿Saben? Se trasladaron cada una de sus provincias en carretas, ¿sí? Días y días de viaje, no cobraban un mango, ¿sí? Eran diputados por su provincia y no cobraban un mango, ¿sí? Y después tuvieron que volverse de Tucumán en carretas, cosa que les llevaba como 15 días o más, trasladarse a Buenos Aires, ¿sí? Y la gran mayoría no cobraba.
algún que otro dinero le daban, pero la mayoría lo hacía a honor, ¿no? Así se forjó nuestra patria. Eso de Tucumán, ¿sí? Que se traslada a Buenos Aires para continuar con la posibilidad de establecer un contrato social, es decir, una constitución, ¿sí? Loli, cuando vos no me escuches, levantá el pulgar, así no hablo tanto. ¿Sabés, Porfi? ¿Me escuchás ahora? Dale. Decía, este Congreso, una vez trasladado a Buenos Aires, va a tener la función, ¿sí?, de establecer entonces una constitución. Por cuestiones de intereses, por cuestiones que le convenía a una u otra provincia, la mayoría de estos diputados que se trasladan a Buenos Aires toman una actitud centralista, es decir, ven como que lo bueno sería establecer todo o concentrar todo el poder de las provincias, ¿sí?, en Buenos Aires. Por lo cual establecen una constitución, ¿sí?, de carácter unitaria, es decir, otorgándole la mayoría de los poderes a Buenos Aires, centralizando el poder en Buenos Aires, ¿sí?, donde se estableciese un gobierno central en Buenos Aires y que ese gobierno gobernase a todas las provincias. Por supuesto, las provincias no lo van a aceptar, ¿sí?, porque creían o veían que esa centralización del poder iba a ir en desventaja seguramente con las provincias, por lo cual no lo aceptan, ¿sí? Entonces, este Congreso de Tucumán que se trasladó a Buenos Aires estableció una constitución de carácter unitario que no respetaba los intereses del resto de la provincia, por lo cual las provincias no lo van a aceptar, ¿sí? A todo esto, ¿sí?, Uruguay se desprende, ¿sí?, de una buena vez por todas de nosotros, es decir, en el sentido que se entiende, no a ser invadida por los portugueses y demás, termina separándose de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por lo cual después Artigas, líder, va a conformar lo que hoy nosotros conocemos como Uruguay, se nos separa de nosotros, ¿sí? Entonces, esta constitución de 1819, por ser unitaria, no fue aceptada por la provincia, por lo cual no va a tener efecto. A todo esto, ¿sí?, aparecen, ya empezaron a ver lo que ahora un ratito vamos a analizar, los caudillos, que eran los representantes de cada una de las provincias. Y al ver que el director supremo, es decir, la autoridad suprema, digamos, de Buenos Aires, quería imponer esta constitución, entran en guerra, hay una pelea interna entre las provincias y en una batalla que se denominó Cepeda en 1820, Buenos Aires la pierde y las provincias le retiran ese gobierno, digamos, de carácter de tipo nacional que tenía a Buenos Aires. Por lo cual, cada provincia retoma nuevamente su gobierno para sí misma, ¿sí? Y hay como una especie de muchos historiadores dicen anarquía, pero no considero que no es anarquía porque las provincias retoman para sí su gobierno y empiezan a verse entre ellas, a conformar entre ellas distintas uniones, distintas ligas para ver cómo van a solucionar este tema de querer ser un país. Porque la idea de querer ser un país siempre estuvo presente, ¿sí? Siempre estuvo presente. Acá te pongo, ¿no?, que las provincias se fueron relacionando unas a otras con ¿cómo se llama? Con pactos, con acuerdos, ¿sí? Y este tema de los caudillos, ¿sí?, que eran los representantes de las provincias, ¿sí? Bueno, esto que vamos a ver ahora me interesa porque es la antesala de lo que vamos a empezar a tratar, ¿sí? Y lo vamos a tratar prácticamente de aquí en más. Y además también, a pesar de los años que han transcurrido de que nos conformamos como país, yo diría de que somos independientes y quisimos ser país, la interna, ¿no? Incluso en la actualidad lo seguimos teniendo, ¿no? La grieta en cuanto a la ideología política que le queremos dar a nuestro país, ¿no? Y esto es un poco el origen, si se quiere, de lo que hoy nosotros mucho escuchamos por los medios de comunicación, por políticos y demás que hablan de la grieta, ¿no? Bueno, decía, para terminar entonces, nos declaramos independientes, pasamos por un montón de guerras
independentistas, nos separamos de Buenos Aires porque Buenos Aires quería centralizar el gobierno e influir y decirles a cada una de las provincias qué hacer y qué no hacer. Pero en principio, chicos, sepamos que el problema número uno que existía en Buenos Aires era que Buenos Aires no quería compartir, bajo ningún punto de vista, ¿sí?, la riqueza que le generaba el puerto. ¿Sí? Buenos Aires no quería compartirlo. Entonces, de ahí es donde arranca, si se quiere, ¿sí?, estas dos grandes ideologías que no podemos hablar todavía en estos tiempos de partidos políticos, pero sí de dos grandes ideologías, que van a ser los unitarios y los federales. ¿Sí? Estas dos ideas van a estar separadas entre sí, porque uno va a pretender, los unitarios, querer conformar un gobierno centralizado, ¿sí?, en donde ese gobierno diga y decida. Profe. Sí, te escucho. Perdón que te interrumpa, pero me dijo Galloso que se quedó sin wifi y no puede entrar al Zoom. Bueno, después le vamos a subir esto, no te hagas problema. Gracias, te agradecemos. Decía, los unitarios y los federales, decía, los unitarios van a ser de la idea de crear un gobierno centralizado, ¿sí? Lo van a querer, estos gobiernos se pensaban centralizarlos en Buenos Aires, ¿sí?, más que nada por el poder económico que tenía Buenos Aires, ¿sí?, y de ahí decidir qué hacían y qué no hacían el resto de las provincias, es decir, quitarles el poder autónomo a cada provincia. Y la otra gran idea va a ser la idea de los federales, ¿sí? Los federales, los que creían justamente la creación de un tipo de país en el que estamos viviendo, que tiene un sistema federal, en donde las provincias son respetadas, ¿sí?, en sus autonomías, tienen sus propios gobiernos, pero también responden a un gobierno nacional. Es decir, un modelo de gobierno como tiene los Estados Unidos, que eso era lo que se miraba, ¿sí? Y esas dos grandes ideologías, esas dos grandes ideas que van a separar el país, ¿sí?, van a estar lideradas por los caudillos, que yo les hablaba recién, ¿sí? Los caudillos en cada una de las provincias van a existir como una especie de líder, denominados caudillos, por caudillar, por llevar, ¿sí?, de ahí viene la palabra caudillo, ¿sí? Van a surgir varios nombres, como por ejemplo Peñalosa de La Rioja, Paz de Córdoba, Varela de Catamarca, Urquiza de Entre Ríos, ¿sí? Rosas de Buenos Aires, y esos son un poco, estos caudillos son un poco los que van a ir marcando la historia y definiendo totalmente cómo va a ser nuestro país, que se te va a terminar de definir allá por 1880, que muy pronto lo vamos a ver, ¿sí? Y es más, chicos, hasta les puse este mapa, ¿sí?, de cómo se fueron conformando también territorialmente estas ideas, tanto la unitaria como la federal, ¿sí? Fíjense ustedes, las que están de amarillo eran los que pensaban y llevaban adelante, ¿sí?, una ideología de tipo federal, y los que están del color medio verdecito clarito eran los que pensaban en lo que hoy es nuestro país, ¿sí?, en llevar adelante un sistema unitario como gobierno, en donde el sistema unitario nunca fue aceptado por eso, porque las provincias perdían su autonomía, ¿sí? Y demás, también aprovechen para apreciar, fíjense en ustedes, cómo estaba conformado, ¿sí?, hasta 1830, más o menos, 1840, 1850, si quieren, ¿sí?, nuestro territorio nacional, ¿sí? Fíjense que gran parte de nuestro territorio nacional todavía estaban conformados por pueblos aborígenes, ¿sí?, por pueblos indígenas, ¿sí? Y después por sobre todo este territorio, va a acontecer la tristemente llamada la campaña al desierto, porque de desierto no tenía nada, porque existían nuestros pueblos originarios. Y finalmente, para redondearle, quisiera que tengan presente esta figura, esta imagen, ¿no? Este tironeo que va a haber entre los unitarios y los federales por la patria en imponer cada uno sus ideas, donde finalmente triunfa el federalismo, ¿sí? El sistema federal es el que se termina estableciendo, bueno, y queda bien plasmado a partir de la Constitución del año 1853, ¿sí? Ahí queda bien establecido que el sistema de gobierno que adopta la Argentina es el sistema federal, ¿sí?